Cuando tiempo atrás estaba pensando en el mensaje de hoy, pensé en un mensaje de presentación, porque hoy íbamos a presentar a Sharon. Pero, como sabéis y habíamos dicho, pues Elisa tuvo un problema, fue hospitalizada de urgencia, y cuando Luis envió a algunos de nosotros el mensaje para que oráramos por ella, me pasó un mundo de sensaciones en mi mente y en mi corazón. Indudablemente envié mensajes para que más hermanos pudiéramos estar orando, y uno, generalmente cuando sucede algo así, siempre nos solemos poner no en lo mejor, ¿verdad? Nos ponemos en lo peor, y eso aún altera o afecta más nuestro ánimo. Así que yo no quise ponerme en lo peor, quise ponerme en las manos de Dios y esperar en el Señor y confiar en el Señor. Pero pensando en lo que le había pasado a Elisa, pensando en lo que nos compartió Anita hace una semana, pensando en algunas experiencias de dolor y sufrimiento, pensando en una conversación que tuve con un amigo hace escasamente 3 días, un amigo que está pasando por una situación muy dura y muy difícil, fue por lo que opté por aplazar ese mensaje de presentación y compartiros en esta mañana un mensaje que nos haga nuevamente reflexionar en torno a este tema que es el sufrimiento. La palabra del Señor nos dice que es mejor estar en casa del luto que no en la casa del banquete. Aunque si nos dan a elegir, yo creo que preferimos estar, ¿verdad?, en la casa del banquete que no en la del luto. Pero la palabra del Señor, que es muy sabia, sabe por qué nos lo dice. En la casa del luto hay reflexión ante un hecho en el que nos vamos a encontrar tarde o temprano, directa o indirectamente, y para lo cual a veces no estamos preparados. Mirad, si hoy me dijeran a mí, venga, ponte en ropa de deporte y vamos a echar una carrerilla de unos 5 kilómetros. Ya os digo yo que ya en el primero me rindo, ¿eh? En el primero caigo. Así que, ¿qué tendré que hacer? Tomarlo poco a poco, ¿verdad? Quizá primero tendré que salir a caminar cada día. Después ya una pequeña carrerita, ¿verdad? Y después intentando que esa carrera sea cada día más larga. Y con un tiempo de preparación de unos meses, posiblemente estaría en condiciones, a pesar de los 50 y tantos, de correr 5 kilómetros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces queremos estar preparados para el sobreesfuerzo que supone hacer frente a una situación de sufrimiento en nuestra vida. Y esto no se improvisa. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Uno tiene, al igual que cuando se tiene que ejercitar para una carrera, uno tiene que ejercitarse y prepararse o estar preparados para esos posibles episodios de sufrimiento que aparecerán tarde o temprano en nuestra vida. Hay sufrimientos que ya los esperamos, sabemos que tarde o temprano pues se nos va a morir la mujer o el marido, pero hay otros que para los cuales no estamos preparados, porque cuando se trata de una muerte natural, pero cuando ese ritmo, ese proceso se altera y es un hijo el que muere, yo creo que no hay ser humano que esté preparado para eso. Pero la palabra del Señor, que toca todos los temas importantes de la vida, no deja de lado un tema tan importante como el sufrimiento. Ya no solo visto en la persona de Jesús, que vino a sacrificarse literalmente por ti y por mí hasta llegar a la muerte, sino también dedicando un libro completo a este tema, porque el libro de Job, de arriba abajo, gira en torno al sufrimiento. Y cómo hemos de entenderlo, y cómo hemos de procesarlo, y cómo hemos de abordarlo, y adquirir sabiduría de este libro para que, llegado el momento, si vemos a alguien sufrir, saber cómo reaccionar.
Y si somos nosotros los que nos toca sufrir, saber qué actitud tener ante el sufrimiento. Porque la actitud marca la diferencia. Así que yo os quiero invitar en esta mañana, no vamos a leer los 42 capítulos de Job, pero sí que vamos a leer algunas porciones, para que guiados por estas porciones, podamos, como digo, reflexionar un poco. Y tal vez el Señor a ti en esta mañana te hable de manera especial en torno a un aspecto. ¿Cuántos de vosotros directamente estáis experimentando algún tipo de sufrimiento en estos tiempos, en estas semanas? ¿Cuántos? Levantad la mano que os vea bien claro. Mirad, sufrimiento no está lejos de nosotros. Lo tenéis ahí al lado, en hermanos que han levantado la mano. Posiblemente algunos ni os habéis atrevido a levantar la mano y estáis en el ojo del huracán. Y siempre demanda de nosotros una respuesta, una actitud. Mirad, comienza el libro de Job describiendo cómo era el estado de Job. Dice que en la región de Ur había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta, sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el Oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llama a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Y esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Este es el estado de Job, el estado de un hombre que diríamos, caramba, lo tiene todo, no le falta absolutamente nada. Tiene hijos, tiene hijas, tiene riqueza, tiene salud, tiene bienestar, es querido, es respetado. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Lo tiene todo, absolutamente todo. Y a partir de ahí comienza ese relato en el cual Satanás se presenta delante de Dios y le dice, bueno, pues vengo de echar un vistazo por ahí por la tierra para ver qué es lo que se cuece en ella. El Señor sabe con qué intención lo dice. Y Dios mismo le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dice, porque es un hombre justo, es un hombre que me ama, es un hombre que me adora, es un hombre fiel. Claro, es muy fácil serte fiel cuando lo tienes todo. Pero deja que le quite sus posesiones y ya veremos. Y Dios le permitió que le quitara sus posesiones. Y por orden gradual le fue quitando todas y cada una de sus posesiones. Pero Satanás no se contentaba con eso. Cuando veía que no conseguía su objetivo, decía, claro, es fácil poder adorarte cuando tienes una familia como la que tiene Job, con esos hijos y esas hijas. Y fijaos que en el relato se va describiendo cómo, conforme un siervo venía y le traía una mala noticia, apenas salía, entraba otro y le decía otra mala noticia. Primero acerca de sus posesiones, después de sus siervos, de sus esclavos, hasta que finalmente de sus hijos. Un derrumbe acaba con todos y cada uno de sus hijos. Ese es el juego que tenía previsto Satanás. Pero quería poner delante un tema no menor. Porque es cierto, hermanos, es muy fácil alabar a Dios, adorarle y cantarle cánticos cuando las cosas nos van bien,
cuando no tenemos problemas, cuando no somos probados, cuando no tenemos un elemento de dolor o sufrimiento en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando en un momento dado somos probados? ¿Qué sucede cuando en un momento dado se nos truncan las cosas? Cuando en un momento dado nos viene alguien con una noticia y nos dice, siéntate, que lo que te quiero decir, quiero que me lo escuches sentado. O incluso cuando antes te dicen, ¿tienes ahí una infusión para tomar? Una tila, para que te preparen para lo que te van a decir. Qué duro es eso, hermanos. Qué duro es eso. He compartido con algunos hermanos que una de las experiencias más duras que he tenido en el ministerio pastoral es tener que ir delante de una madre para decirle, tu hija ha muerto en un accidente de tráfico. Y ver el rostro de esa madre roto de dolor. De una de estas mujeres, o mejor dicho, un matrimonio al estilo de Job, honrado, fieles al Señor, fieles a su obra, con un testimonio, una trayectoria impecable. Y pasar por tu mente todo ese cúmulo de pensamientos en los cuales no encuentras una explicación. Humanamente no la encuentras. Y yo me imagino que Job no encontraba explicación. Pero con todo, y a pesar de todas y cada una de las pruebas que había vivido en tan poco tiempo, que le habían llevado a un duelo profundo por la pérdida, con todo no maldecía a Dios. Se mantenía fiel a Dios. Y Satanás va un punto más allá. Claro, tócale la salud y verás como al final sí que te maldice. Y le toca la salud. El enemigo le toca la salud. Y Dios permite que Job sea desde la cabeza hasta los pies todo un cúmulo de llagas en su cuerpo. Y en ese estado se encuentra cuando va su mujer y le dice, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Y Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Mirad, estando en ese contexto, es cuando llegan sus amigos, con la buena intención de ayudarle a procesar su duelo. Y esa empatía primera que tienen sus amigos, le llevan a hacer lo mejor que hicieron a lo largo de todo el tiempo que estuvieron con Job. ¿Sabéis cuál fue? Acostarse a su lado y estar 7 días con la boca cerrada, sin decir nada, simplemente llorando con él, simplemente compartiendo el dolor que él sentía. Pero cuando pasaron esos 7 días, Job rompe su silencio. Pero mirad, rompe su silencio no para maldecir a Dios, sino para mostrar todo su estado de dolor y de sufrimiento profundo por el que estaba pasando. Y el relato es largo, el discurso de Job es largo, pero dejadme simplemente que os lea unas frases. Por fin Job rompió su silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita sea la noche en que fui concebido. Maldito el día en que nací. Ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, una nube negra lo hubiera envuelto y un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Y continúa su discurso. Un discurso, hermanos, que nos muestra
un profundo sufrimiento. Y esta, creo, hermanos, que es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender de Job. La primera de ellas es que pese al grado de sufrimiento, Job se mantuvo fiel al Señor. No lo maldijo. Consideró lo que hemos de considerar tú y yo, que nada de lo que somos y nada de lo que tenemos nos pertenece, porque le pertenecen a Dios. Pero después de mantener esa fidelidad a Dios, abrió y desgarró su dolor delante de sus amigos. Y se mostró sin disimulos. Y mostró lo que realmente sentía por dentro. Ese estado depresivo, de amargura profunda, en el cual lo único que hubiera querido es no haber nacido. ¿Cuántas personas hemos conocido que en un momento puntual también te han expresado eso? Ojalá no hubiera nacido. Porque a veces el sufrimiento nos lleva a ese estado en el cual uno quisiera no haber aparecido en escena, porque el sufrimiento le sobrepasa. Así es como se sentía Job. Y hace este largo discurso delante de sus amigos. Y ahí es donde sus amigos pierden la perspectiva. Porque cuando Job se desangra delante de ellos, cuando Job abre su corazón y le transmite el profundo dolor que sentía, lejos de recibir palabras de aliento, lejos de recibir pues palabras de consuelo, lejos de recibir simplemente una palabra de apoyo, de decir, mira Job, aunque no sabemos lo que estás pasando, porque por más que intentemos entenderlo, tú eres el que estás en tu piel, no nosotros. Estamos aquí para lo que necesites. No, lejos de eso, empiezan los grandes discursos. Y el primero de ellos arranca Elifaz diciendo, seguramente, Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte. Pero no es posible quedarse callado. Tú, que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba a punto de caer, ¿te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Hermanos, si os dijeran esto a vosotros en ese momento, porque es cierto, a más de uno nos puede pasar, ser personas que ante el sufrimiento estemos intentando alentar a otros, pero claro, cuando nos toca pasarlo a nosotros, ¿verdad? Esto es otra historia. Pero qué duro encontrar un reproche de estas características justo en ese momento tan álgido en el que se encuentra Job. ¿Te acordabas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú, que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. No voy a leeros más discursos de los amigos de Job, porque ¿sabéis? En síntesis, esto es lo que vienen a decirle a lo largo de sus grandes discursos. Job, mírate, algo habrás hecho. Porque busca un solo justo que haya sido destruido por Dios. No lo vas a encontrar. El que siembra mal, recoge mal. Mírate, algo habrás hecho para merecerte esto. Hermanos, esta es una de las primeras lecciones, o mejor dicho, de las mayores lecciones que hemos de aprender del tema del sufrimiento. Porque a veces nosotros inconscientemente también establecemos ese paralelismo. Y a veces cuando nos va algo mal, cuando se trunca algo, cuando tenemos una enfermedad,
cuando tenemos un elemento de sufrimiento, repasamos nuestra vida para ver en qué hemos fallado. Porque no puede ser que nosotros, haciendo las cosas bien y portándonos bien con Dios, recibamos a cambio sufrimiento. Esto no es lo que yo creo. Pues hermanos, es lo que dice la palabra. Que no todo el sufrimiento que vamos a tener en esta vida se va a deber al hecho de que hayamos cometido algo malo. No, va a venir sufrimiento también sin que hayamos hecho nada malo. Porque hermanos, Dios no coge a los creyentes y los pone en una urna y los aísla del sufrimiento. Cuando le pasa algo terrible a un creyente, enseguida nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Con lo bueno que es, justamente a él. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Claro que no ha hecho nada. Ni eso es un castigo. Es una prueba. Y así es como hemos de entenderla. Por eso digo que los amigos de Job perdieron totalmente el rumbo. Porque todo su discurso y toda su argumentación y contraargumentación, porque entran en un debate entre Job y sus amigos. Job tenía una respuesta, los amigos le daban otra. Job enlazaba otra respuesta y los amigos enlazaban otra. Pero todo gira en torno a ese planteamiento en el cual a Job le intentan convencer de que se examine bien porque algo malo ha cometido para recibir tal castigo sobre su vida. Capítulo a capítulo, argumento y contraargumento se van dando cita. Job, en un momento dado, en ese debate que está teniendo con sus amigos, que en vez de añadirle, o mejor dicho, de aportarle un poco de consuelo, lo que están es ahondando su dolor y su sufrimiento. En el capítulo 6, versículo 8, dice: ojalá Dios me conceda lo que le pido. Ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida a poner fin y aplastarme y acabar con mi vida. Versículo 11, ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. Como digo, argumento a argumento, se van pasando todos estos capítulos en torno a la causa, el origen del dolor, del sufrimiento por el que Job está pasando. Y es curioso, porque yo me imagino a Dios escuchando a los amigos de Job y escuchando a Job. Y escuchándoles con paciencia, argumento y contraargumento. Hasta que llega un momento en el que Job quiere interpelar a Dios, porque quiere explicaciones. Porque él se considera justo. Él se ha conducido conforme Dios le pedía que se condujera. Y de hecho velaba sobre sus hijos para que estos, si maldecían a Dios o cometían algo, poder enseguida llevar un holocausto delante de Dios en arrepentimiento para pedir perdón por sus hijos. Un hombre recto donde los hubiera. Por eso llega un momento en que Job también necesita entender por qué le está pasando eso. Y es cuando quiere, de alguna manera, altercar con Dios. Pero Dios, llega un momento en que, después de escuchar todas y cada una de los discursos de estos hombres y también de escuchar la queja de Job, es cuando decide entrar en diálogo con Job. Job primeramente le dice: Señor, ¿qué he hecho para yo merecerme esto? Quizá el propio Job, ya aplastado de tanta argumentación de sus amigos, llega un momento que él mismo se cuestiona.
y por tanto busca explicaciones delante de Dios. Y Job recibe una respuesta contundente de parte de Dios. Porque, ¿sabéis? El Señor, cuando le responde a Job, no entra en una discusión entre iguales, sino que Dios trata de ubicar a Job donde tiene que estar ubicado y entender con quién está hablando. Y le llama insensato. Y le empieza a dar toda una serie de lecciones importantes que también nosotros hemos de aprender. Lecciones de humildad. Porque Dios empieza a hablar de su poder creador. Y le empieza a cuestionar a Job. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando formé los montes, los ríos. ¿Quién puso medida a todo el cosmos que estás viendo? Dios no va a caer en la trampa de Job, ni en la de sus amigos, para darle una respuesta que hubieran querido escuchar. No. Dios tan solo le plantea una idea. Job, ¿quién eres tú para altercar conmigo? ¿Eres tú acaso Dios, como yo? ¿Quién eres tú para discutirme? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo esto? ¿Has contribuido tú en algo de ello? ¿Has contribuido tú en dar vida o en crear planetas? ¿Has creado tú desde el macrocosmos al microcosmos? ¿Has intervenido tú mínimamente en algo de esto? Entonces, ¿por qué tratas de discutir conmigo? Finalmente, Job entiende perfectamente lo que Dios le está diciendo. Y por eso, hacia el final del libro, Job le dice, yo sé que tú lo puedes todo y no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, sentado en polvo y en ceniza. Finalmente Job comprende la magnitud de Dios. Y esa magnitud no le tiene que llevar a encontrar las respuestas de todo. Le tiene que llevar simplemente a un estado de confianza en ese Dios que lo creó y que le dio todo cuanto poseía. Y es precisamente ese estado humilde de Job el que hace nuevamente reaccionar a Dios y concederle, como diría la parte final del libro, un estado de privilegio mucho mayor que el que tenía previo a tanto sufrimiento. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente aún que en los años anteriores. Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Jemimá, la segunda Quesiá y la tercera Queren Apuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Y después de esto, Job vivió 140 años. Murió pues a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Mirad, hermanos, yo sé que podemos pensar, bueno, esta historia de Job
nos queda tan lejana en el tiempo. Sí, lo es. Es una historia lejana en el tiempo, pero que intenta aportar a nuestra vida toda una serie de lecciones que hemos de ir aprendiendo e incorporarlas para que, llegado el momento del sufrimiento, que tarde o temprano llega, hermanos, nos pille realmente preparados. Nos coja realmente capacitados para procesarlo lo mejor posible. Y la manera en que nos enseña la palabra de Dios no es negando el sufrimiento, no es negando el dolor. No es como a veces desde el cristianismo se ha entendido. No, tú eres creyente, no puedes llorar, no puedes estar en depresión, tú no puedes, porque si no, eso es como una muestra de falta de fe. No, hermanos. El sufrimiento tiene sus fases, tiene sus procesos. Y hemos de recorrerlos. No podemos saltarnos una etapa, porque etapa que te saltas, etapa que más tarde te pasa factura. Y Job eso lo sabía. Y por eso abrió su corazón y mostró su desgarro. Y hermanos, esto es bueno que lo hagamos. Las personas que no comparten su sufrimiento, las personas que lo llevan interiorizado, porque son herméticas, lo llevan mucho peor y lo sufren mucho peor. Y generalmente se traduce en enfermedades. Depresión, enfermedades también físicas. Por eso, como parte del proceso, el libro de Job nos enseña a abrir y mostrar nuestro dolor. Pero también nos enseña que no hemos de obsesionarnos en buscar respuestas. A veces decimos, esto tiene un porqué, pero no lo entiendo. Tiene un porqué, ya lo entenderé. Pues os digo, hermanos, que a lo mejor no lo entenderemos en esta vida. Y solo lo entenderemos, como nos dice la propia palabra de Dios, cuando estemos delante de la misma presencia de Dios. Porque Pablo ya lo decía, ahora veo como un espejo oscuramente o borrosamente, no lo veo claro, pero un día conoceré como he sido conocido. Y mirad, hermanos, va a haber episodios en nuestra vida y episodios particularmente de sufrimiento que no los entendamos y no le vamos a encontrar un porqué o un para qué. Pero hermanos, también os digo una cosa. Mirad, si Dios hubiera optado por esa especie de lo que entendemos nosotros el amor de Dios, es decir, cuando Dios nos ama nos protege, cuando nos pasa algo malo no nos ama tanto. No. Dios nos ama tanto cuando nos bendice y andamos en el gozo y en la alegría, nos ama de igual manera o incluso más cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte. Que ahí dice el salmista, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hermanos, hemos de borrar de nuestra mente esa idea perversa de que Dios nos ama si nos va bien las cosas y que se ha descuidado, se ha olvidado, porque a veces le digo, mira, el Señor se ha debido olvidar de mí porque los años que llevo padeciendo esto, en ningún momento el Señor se olvida de ti. Por más años que estés instalado en una prueba, en un dolor, que esos son los más difíciles de llevar, cuando se prolonga por el tiempo. Hermanos, no caigamos en la trampa del discurso de los amigos de Job. Algo habrás hecho. No. Hemos de aprender que el amor de Dios sigue estando ahí. Y hemos de quitar esa idea perversa de que todo se debe a que algo malo, o a veces, como se suele decir, me han echado mal de ojo, peor aún. No, hermanos, no. ¿No te ha dado por pensar que tal vez Dios ha querido que también sus hijos pasen por la prueba y por el sufrimiento para enseñar a otros cómo sobrevivir al huracán? ¿No te lo has planteado alguna vez? Esto lo vemos muy claramente con los jóvenes que han caído en la droga. ¿De quién van a recibir mejor ayuda? De aquellos que un día cayeron en la droga y que le pueden decir, yo sé lo que tú estás pasando porque yo
Hace 4 o 5 años estuve en eso. Y hermanos, ¿sabéis cuál era el problema de los amigos de Job? Que estaban hablando desde la teoría. Y a veces la teoría bíblica nos la conocemos muy bien. Pero qué diferentes suenan las palabras cuando la enseñanza bíblica deja de ser teoría para convertirse en praxis. Y cuando en esos momentos de sufrimiento experimentamos lo que significa no perder la perspectiva, experimentamos lo que significa experimentar el abrazo del Señor, la fortaleza de Dios, el consuelo de Dios, experimentar lo que significa que una iglesia que ama a aquellos que pertenecen a su iglesia son capaces no de cuestionarle, no de decirle, como los amigos de Job, claro, si yo ya sabía que algo le iba a pasar, sino todo lo contrario, que le muestran el cariño y el amor de Dios y la comprensión y la empatía. Y cuando esto es así, hermanos, el sufrimiento por el que uno pasa se transforma en un arma poderosa de ayuda a otros que pasan por esas situaciones. Como digo, hermanos, si Dios hubiera protegido a sus hijos para que nada malo les hubiera pasado en ningún momento o nada malo nos suceda en ningún momento, aquellos que no conocen a Dios, pues yo creo que tendrían el mismo discurso que Satanás tuvo con Dios. Claro, ¿cómo no te van a alabar? ¿Cómo no te van a bendecir? ¿Cómo no van a estar en el culto dando saltos de alegría y cantando esas canciones? Si no les pasa nada. Pero no, hermanos. A ti y a mí, y a cualquier hijo de Dios, le puede pasar el mismo tipo de sufrimiento que le puede pasar a cualquier mortal. Y de hecho, lo sabéis, hemos tenido hermanos que han tenido accidentes de tráfico y han muerto. Hemos tenido hermanos que han visto o han perdido a sus hijos. Hemos visto hermanos que han entrado en una enfermedad y no han salido de ella y han fallecido. ¿Significa que Dios no les ama o no nos ama por ello? Para nada, hermanos. Del doble listado que encontramos en Hebreos en el capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe, el primer listado es el de aquellos que vieron grandes cosas hechas por Dios, milagros, batallas vencidas, enfermedades superadas, grandes prodigios hechos por Dios. Esos son, o ese es el listado del cual nos gustaría formar parte. Señor, yo quiero ver un milagro. Quiero que cuando ore por un enfermo, se sane automáticamente. Pero Hebreos 11 nos habla del segundo listado, de aquellos que fueron perseguidos, que fueron torturados, que fueron muertos, que fueron quemados, simplemente porque creían en Dios. Y la palabra dice que el mundo no era digno de ellos. Esa es la fe madura, hermanos. Esa es la fe. Porque Dios no nos ha prometido en ningún lugar de la palabra que no vamos a pasar por enfermedad, que no vamos a pasar por muerte, que no vamos a pasar por accidentes. En ningún momento nos dice eso. Lo que nos dice es que en medio de la prueba, Dios seguirá estando con nosotros. Y que Él nos dará la victoria. Porque dice que nada, ni la enfermedad, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte puede separarnos de lo que es más importante de todo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta vida un día se acabará, pero queda la eternidad con Dios. Porque no olvidemos, hermanos, que hemos sido creados para la eternidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva de eternidad, la palabra de Dios trata de iluminarnos en los momentos de mayor oscuridad de nuestra vida. Pero esa perspectiva no la cobramos de la noche a la mañana. No surge así, sin más. Hemos de ir cultivándola a base de desgranar la palabra de Dios, de meditar en ella, de orar,
de buscar la presencia de Dios, de dejar que Dios día a día camine con nosotros, que día a día sea más su Espíritu el que se vea a través de nosotros. Y cuando esto se cultiva día a día, hermanos, yo estoy convencido que el sufrimiento se enfrenta de una manera distinta. Y estoy seguro, no lo digo ni con orgullo, ni con presunción, nada de ello. No me pongo de ejemplo, hermanos. No, pero lo he visto en hermanos que han pasado por pruebas de las cuales uno diría, Señor, no me permitas pasar por eso. Y les has visto una entereza tremenda. Y les has visto una firmeza en su fe. ¿Por qué? Porque no la improvisaron de la noche a la mañana. Porque día a día se fueron alimentando de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y llegada la prueba, estaban preparados para hacer frente a la misma. Hermanos, yo no quisiera ningún sufrimiento para ninguno de vosotros, pero no os puedo prometer que no lo vayáis a tener. No me puedo prometer ni a mí mismo que yo no vaya a pasar por una situación de sufrimiento o de prueba dura. Lo único que le pido al Señor es, Señor, ayúdame a estar preparado llegado ese momento, para que mi fe sea sostenida. Y cuando haya pasado por el más oscuro de los valles, pueda salir del mismo teniendo la convicción de que Dios estuvo conmigo también ahí. Hermanos, yo sé que esto no es un mensaje de verano, ni lo pretendía. Es más, yo os invitaría en este verano que recorrierais el libro de Job, que lo leyerais despacito, que vierais argumentos y contraargumentos, porque yo os he hecho el resumen, pero leedlo, meditad en él, porque os ayudará, llegado el momento, a estar más preparados de lo que estamos para hacer frente a esas situaciones. Que el Señor nos ayude, hermanos. No somos mejores que otros, no somos más fuertes que otros, pero Dios es el invencible. Y ese Dios que creó el cosmos, ese Dios con el cual no podemos altercar, es el mismo Dios que se hizo de carne y hueso en la persona de Jesucristo, para que nadie le reprochara en ningún momento y le dijera, ¿qué sabrás tú del dolor? ¿Qué sabrás tú del sufrimiento? Por el contrario, el Señor nos puede decir, ¿a mí me vas a dar lecciones de sufrimiento? ¿A mí? ¿Conoces mi historia? ¿Conoces lo que hice? ¿A mí me vas a preguntar? Hermanos, no es cuestión de altercar con Dios. Es cuestión de confiar en Dios. De que a pesar de lo dura, oscura y larga que pueda ser la noche, no perdamos de vista que Dios es eterno y te ha hecho para la eternidad. Que Él nos fortalezca y nos haga ser hombres y mujeres de fe, preparadas y preparados para cualquier eventualidad, cualquier adversidad, cualquier situación en nuestra vida. Que Él nos ayude, hermanos. Amén.